Y ahora invitamos a Marcela Ponce, líder regional del programa de finanzas climáticas para la Corporación Financiera Internacional, Grupo Banco Mundial, con el tema Directrices e Instrumentos Financieros de las Finanzas Azules. Marcela, bienvenida. Bueno, muchas gracias primero a CONEP por la invitación. Ya para esta hora muchos de los temas que voy a mostrar ya han sido repetidos varias veces, pero voy a tratar de concentrarme en aquellos que no. No voy a pasar en esto, que son las finanzas azules, creo que ya está bastante descrito, ¿no? Es parte de las finanzas verdes y como tal, cuando hablamos de bonos verdes, en realidad podemos pensar en que dentro del uso de recursos de esos bonos verdes pueden ir actividades azules, y esas actividades azules, ya lo vamos a ver más en detalle, pueden estar dirigidas a temas meramente ambientales que no necesariamente de cambio climático, pero también a temas de mitigación y adaptación de cambio climático. Tampoco voy a repetir esto, pero una cosa que voy a rescatar de este slide es cuando hablamos de instrumentos financieros para la economía azul, estamos hablando de bonos o de créditos que van alineados con los principios de bonos verdes o con los principios de créditos verdes, y yo creo que este es posiblemente el mensaje que se tienen que llevar para poder hacer financiamiento de economía azul, de actividades azules, actividades económicas o de activos azules. En realidad se pueden usar instrumentos como los bonos en los mercados de capitales, o podemos utilizar créditos normales que pueden ser a través de multilaterales como IFC, como la CAF, como el Banco Europeo de Inversión, ¿no? Pero también de los bancos comerciales, y ahí es donde estamos trabajando muchísimo nosotros desde IFC, que ya también lo voy a contar un poquito más. ¿Me permiten devolverme un segundito? Yo no sé quiénes conocen a IFC. ¿Conocen quién es IFC? Ah, muy bien. Bueno, muchas manitos por ahí, pero IFC es el brazo privado del Grupo Banco Mundial. Atendemos al sector privado mientras que el Banco Mundial atiende al sector público, y ahí tenemos varias industrias. Tenemos la industria financiera, que es la que yo represento hoy, pero también tenemos la industria de manufactura, agricultura, servicios, y también la infraestructura. Y me devolví para decir esto porque cuando hablo de financiamiento azul, no solamente voy a hablar de las instituciones financieras, que es lo que yo hago, lo que nosotros, Carlos y yo hacemos, voy a hablar también de las otras industrias. En las otras industrias, y hemos visto algunos ejemplos hoy, infraestructura portuaria, logística, ¿no? Temas de manufactura, son servidos por esas otras industrias de IFC. Nosotros, desde este equipo, lo que fomentamos es que haya movilización de capital a través de la banca o a través de las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque el 70% de la movilización de capital para temas de mitigación y adaptación de cambio climático va a pasar por la banca, y por eso trabajamos tanto en que la banca entienda qué es esto del financiamiento azul, o incluso un paso atrás, qué es esto del financiamiento verde, porque una vez la banca lo entiende, pues puede poner ofertas de servicios a disposición de las diferentes industrias y de esa manera movilizar mayor capital hacia esos temas de financiamiento verde y de mitigación de cambio climático, que ya lo decía mi colega Carlos al principio, el gap de financiamiento es muy grande, con lo cual necesitamos a las instituciones financieras. Bueno, criterios de la taxonomía azul, también ya lo vimos, responden a unos ODS muy directamente y a otros indirectamente, no lo voy a repetir, pero esto es lo que les quería mostrar yo hoy. Cuando hablamos de financiamiento azul, estamos hablando de actividades económicas o activos que están alineados con esos principios de bonos verdes y principios de créditos verdes en términos del instrumento, pero que además le pegan a unos objetivos muy importantes que son los que ven ustedes ahí en esa tabla: prevención y control de la contaminación, conservación de los recursos naturales, biodiversidad, y en términos de cambio climático a temas de mitigación y adaptación. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando hablamos de mitigación y adaptación de cambio climático estamos hablando de unas actividades muy específicas que son las que ven con los 3 asteriscos y en color azul oscuro. Quiere decir que cuando queremos tener actividades de mitigación de cambio climático, podemos estar pensando en proyectos de suministro de agua, temas de saneamiento de agua, sectores de transporte marítimo y logística, que hoy hemos escuchado bastante, y sobre todo hemos escuchado desde el ámbito de la mitigación en términos del uso de combustibles fósiles, o en su defecto digamos que
habiendo mejorado biocombustibles. Pero hay otras actividades en el sector logístico y portuario muy importantes que ya los vamos a ver. Cadenas de valor de la pesca, agricultura, mariscos, le pegan muy poquito a los temas de mitigación, pero tiene una importancia en el tema de prevención y control de la contaminación. Y luego tenemos la producción de energía renovable en alta mar, que eso ya lo conocemos de muchos años. Todos los temas de energía renovable pues van directamente relacionados con la mitigación de cambio climático porque reducen las emisiones de CO2. Ahorita nos daban, durante todo el día nos han estado dando ejemplos de lo que se disminuye en términos de CO2 en diferentes proyectos. Yo les doy un ejemplo. Por cada $1.000.000 invertidos en temas de energía renovable, más o menos estamos mitigando 1.000 toneladas de CO2. Eso quiere decir que para un proyecto de 7 megas, más o menos, ¿no? Con costos aproximados, es un proyecto de $7 millones, estamos mitigando alrededor de 7.000 toneladas de CO2. Cuando hablamos de temas en eficiencia energética, esto se sube, se multiplica, porque no hay energía más limpia que la que no se usa. Entonces, cuando hablamos de eficiencia energética, tenemos mayor impacto en toneladas de CO2 mitigadas. Cuando hablamos de los temas de agua, y por eso es importante que miremos aquí los temas de mitigación, que son los que tienen los 3 punticos en color azul oscuro, cuando hablamos de suministro de agua y de saneamiento de agua, a pesar de ser muy difícil medir el impacto, estamos teniendo incluso un mayor potencial en temas de mitigación. ¿Por qué? Porque el océano y nuestros cuerpos hídricos son responsables de absorber 1/3 de las toneladas, 1/3 de las emisiones de CO2 del planeta. Quiero que se lleven ese mensaje porque por eso es muy importante hablar del financiamiento azul. Bueno, entonces vamos a pasar a ver cada uno porque yo creo que esto es la parte más importante de mi presentación en realidad, y es cuáles son esas actividades que van incluidas dentro de esos grandes capítulos de financiamiento azul. 1, abastecimiento de agua, eso quiere decir la capacidad que tengamos de llevar agua potable a zonas. Hoy por hoy en Latinoamérica este es uno de los grandes retos que tenemos en abastecimiento de agua. Todavía tenemos muchos países en Latinoamérica que no tienen abastecimiento de agua en más de un 50% de la población. Imagínense eso, pues no se nos ocurre ni siquiera pensar esas poblaciones que no tienen acceso a agua. Y de hecho, hay cifras muy interesantes sobre las mujeres. Las mujeres a nivel global pueden gastar hasta 8 horas en abastecer de agua a su familia, en el mundo. Eso quiere decir que hay muchas actividades que las mujeres dejan de hacer por llevar agua a sus familias porque no tienen esa provisión de agua. Entonces está suministro de agua, todas como ustedes ven otra vez en la casilla azul de mitigación, quiere decir que tiene un impacto en temas de mitigación. Todo lo que son infraestructuras de tratamiento, una vez más, en Latinoamérica tenemos muchos países, y ya lo presentaba Carlos en la primera sesión que tuvimos. 80% de las aguas que van a los océanos y los ríos no son tratadas a nivel global. Imagínense en Latinoamérica, no, 80% de las aguas no son tratadas y van contaminando esos recursos hídricos, llámese ríos, lagunas o directamente al océano. Nuevas infraestructuras de tratamiento, almacenamiento y suministro de agua, plantas desalinizadoras, también muy importantes en nuestra región, ya lo estábamos diciendo, tenemos muchos países que no tienen acceso al agua potable todavía por encima del 50% de la población, y una de las soluciones que se ha encontrado es precisamente las plantas desalinizadoras. Cuando no hay aguas subterráneas suficientes, pues entonces vienen las plantas desalinizadoras y eso se convierte en una oportunidad de inversión bien importante. Y tecnologías de eficiencia hídrica y actividades de gestión del agua. Bueno, saneamiento del agua, otra vez. En Latinoamérica muchos países todavía, ya les dije, 80% de las aguas no son tratadas, y en Latinoamérica pues encontramos, por ejemplo, países como Guatemala, donde el 50% del país
no tiene plantas de tratamientos de aguas residuales. Importante inversión también. Temas de rehabilitación de las infraestructuras de tratamiento de aguas y plantas de tratamiento industriales, porque esto no solamente se trata de la responsabilidad municipal, sino la responsabilidad de los sectores industriales. Imagínense las fábricas textiles o de químicos o de papel, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos químicos? Pues necesitan plantas de tratamiento de aguas residuales para que puedan salir esas aguas tratadas y no contaminadas a los cuerpos hídricos. Productos respetuosos con los océanos y el agua, y aquí hay mucho de, vamos a apoyar la investigación, el desarrollo de nuevos materiales. Aquí también ya lo decía mi colega, temas de jabones, detergentes, cremas dentales, que tienen que cambiar sus composiciones para ser no contaminantes, pero también temas relacionados con el plástico, con el poliéster, por ejemplo, con la fabricación de envases biodegradables, en fin. Químicos y plásticos como una categoría particular por la importancia que tiene la polución de plástico en los océanos. Yo creo que esta es una de las imágenes más comunes que tenemos de la contaminación de los océanos, que son esas grandes áreas de plástico o las tortugas o los peces que tienen las cositas de plástico acá como que no pueden nadar, que se mueren. Bueno, eso es polución por plástico. Hay muchas maneras de evitarlo, una de ellas pues teniendo plásticos reciclables, por supuesto, pero otras también es el reciclaje del plástico, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades que nos pueden llevar a que tengamos menor polución de temas de plástico en los océanos? En Latinoamérica en general hay unos países con más problemas en polución de plástico que otros, uno de ellos es Brasil. Hay otros países en donde tenemos otras oportunidades que no necesariamente es la polución de plástico la más importante, pero que puede ser la pesca sostenible, ¿no? Pero el plástico sin duda alguna es uno de los grandes retos que tenemos a nivel global. Transporte marítimo. Aquí me van a perdonar todos los expertos que ya hablaron, porque yo sé muchísimo menos que todos ustedes, pero no solamente es el uso del combustible fósil, también es la tecnología de los buques. Y uno de los grandes problemas que existe con la economía azul son las especies invasivas. Y las especies invasivas se dan por las aguas de lastre que botamos, cogemos aquí y las botamos allá. Y eso es tecnología que tiene que ir en los buques, en los barcos, en todo el transporte marítimo. Y no solamente responsabilidad de los buques, sino de la infraestructura. Llega un buque o llega un barco y existe la infraestructura para hacer ese cambio de agua. Ahí hay una inversión muy importante que no solamente está en la mitigación por la quema de combustibles fósiles, sino que tenemos una oportunidad muy importante de mitigar las especies invasivas que hacen que se pierdan ecosistemas marinos. Seguridad alimentaria tiene que ver con la cadena de valor de pesca. Aquí básicamente lo que tenemos son certificaciones de operaciones de actividades económicas que estén certificadas bajo estándares internacionales como es la ASC, que es el Aquaculture Stewardship Council, o el MSC, que es el Marine Stewardship Council. ¿Qué tienen ellos? Básicamente que las certificaciones garantizan de alguna forma que hay unas actividades sostenibles dentro de la operación y que por ende se respetan las cuotas de pesca o se respetan los consumos de agua o se respetan los desechos del agua, van tratados a los diferentes cuerpos, ¿no? Entonces esas dos son las certificaciones más importantes que tenemos y que hacen, digamos, que haya mayor facilidad en la inversión, digamos, en la pesca y acuacultura, porque típicamente pues lo que pasa es que cuando decimos vamos a financiar la eficiencia energética, pues tenemos una actividad más que hacer, que es decir, bueno, ¿cuánto de eficiencia energética? ¿Cuánto es eficiente? ¿1%, 15, 20? Y hay que medirlo. Con estas dos certificaciones, pues lo que hay es básicamente que tenemos una serie de actividades, imagínense pues empresas que están certificadas, ¿no? Y que no necesitamos que tengan ya mayor evaluación adicional para determinar que es una actividad azul. Esto ya se los conté. Ecosistemas marinos, muy importante. Ya lo hablábamos ahorita sobre el tema de las especies invasivas, pero también han hablado ya, y no me voy a quedar en eso tampoco.
hablamos de la recuperación de los manglares, de los corales, etcétera, y eso hace parte realmente de todo este tema de ecosistemas marinos. Turismo sostenible, aquí también me parece muy importante parar para decir, sí, estamos hablando de infraestructura turística que sea respetuosa con el medio ambiente, que sea respetuosa con los ecosistemas marinos, pero también hay un tema muy importante de concientización, cultura. Aquellos proyectos que promuevan la cultura para el cuidado de los ecosistemas marinos, también son proyectos que pueden ser elegibles para el uso de fondos azules. El rol de los ciudadanos, de la sociedad civil es importantísima en este sentido, y en esto hemos visto varios proyectos muy interesantes, uno de ellos muy reconocido además es el de Xcaret, ¿no? Que tiene una serie de actividades de cuidado, ¿no? Que ellos promueven con todos sus usuarios, pues el cuidado de su entorno en Cancún. Bueno, y en la energía eólica que no necesita presentación, todo lo que es energía renovable, que ya como lo dijimos ahorita, pues tiene digamos que un impacto importante en los temas de mitigación, pero también en los temas de biodiversidad. Cuando hablamos de los principios, acabamos de pasar por todo el tema de uso de recursos. Todo lo que acabamos de ver es ese principio de uso de recursos que encontramos en los principios de bonos verdes o de créditos verdes. Aquí es la selección de proyectos azules, ya lo habían dicho y lo han dicho en varias presentaciones, pues muy importante cumplir con los estándares de desempeño, gestión de riesgos ambientales y sociales. Nada hacemos con tener actividades azules que tengan riesgos ambientales de otro índole, ¿no? Imagínense que tenemos un proyecto turístico divino porque tiene una concientización cultural muy importante, el cuidado de las playas, pero por el otro lado, pues tiene unos riesgos de haber talado árboles, deforestación, etcétera, que no van, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todos los estándares de desempeño. Gestión de los ingresos azules no es diferente a lo que se hace con los principios de bonos verdes, en donde se le pide al receptor de los fondos azules tener un monitoreo cercano de que los recursos se usen específicamente para actividades azules. ¿Esto para qué? Para prevenir el greenwashing, ahora podemos decir el bluewashing, ¿no? Y por último, unos informes de impacto que sean materiales, tangibles, que sean relevantes, que sean cuantificables, ¿no? Todo lo que no se mide no existe, y para eso son todos los informes de impacto que se requiere de todos los emisores de bonos verdes y que por ende aplica a cualquier emisor de bono azul. Estos son indicadores típicos que tenemos para las finanzas azules. Tenemos indicadores primarios, indicadores secundarios, que van en función del tema del agua específicamente. Un indicador primario puede ser el consumo de agua y un indicador secundario puede ser ahorro de agua, ¿no? Que son cosas diferentes. Ya hemos venido nosotros trabajando en diferentes transacciones, ya lo decíamos también, desde IFC hemos financiado más de $1 billón hasta diciembre en temas de finanzas azules, porque todo esto que yo les acabo de mostrar hace parte de una tarea que tenemos nosotros en IFC y en el Grupo Banco Mundial en general, de definir estándares para el mercado. Es una de las cosas que hemos hecho, como lo hemos hecho con los estándares de desempeño, que se convirtieron en los principios de Ecuador, como lo hicimos en su momento con las definiciones de que es el financiamiento climático y las métricas, y ahora lo hicimos con dos temas importantísimos. Sacamos las guías de finanzas azules, que fueron acogidas por el ICMA, que es el International Capital Markets Association, y sacamos las guías de financiamiento de biodiversidad, que los invito a que las visiten, ambas están en el website de IFC, y que son las que estamos promoviendo nosotros ahora. Este es un ejemplo que ya lo mencionaron, trabajamos de la mano con Banco Internacional en Ecuador, es el primer banco que ha emitido un bono azul, un banco comercial que ha emitido un bono azul en la región. Les ayudamos a hacer varias cosas, uno que es muy importante y lo decía ahorita una periodista que estaba afuera, nosotros hace unos años le preguntamos a los bancos por qué no hacían más financiamiento verde. La respuesta que nos dieron fue que la barrera principal era conocimiento y la segunda barrera, estándares. Y a partir de ahí hemos venido trabajando en dos cosas. Uno, lanzamos el Green Banking Academy en el 2017 y es una iniciativa a través de la cual entrenamos a los bancos y les damos asesoría en temas de financiamiento verde, que incluye lo azul. Y lo otro que hemos hecho es trabajar
en definir estándares nacionales. Y hoy por hoy pues trabajamos en 9 países en la definición de taxonomías. Taxonomías verdes, quiere decir la definición de actividades económicas o activos que tengan un impacto ambiental positivo con un enfoque muy particular en el objetivo ambiental de cambio climático. Importante, ¿qué hicimos con Banco Internacional? Ayudarles a entender qué era esto de financiamiento azul. Y una vez entendido, armar el framework de financiamiento azul del banco. Les apoyamos en este proceso, sacaron su framework de financiamiento azul y emitieron el primer bono en Latinoamérica de un banco comercial por $79 millones, de los cuales nosotros invertimos la mitad y movilizamos a inversionistas internacionales para que también estuvieran en la operación. Yo creo que es uno de los ejemplos más bonitos que tenemos, en la medida es que es un banco que no había emitido en el mercado de capitales antes, pero por el otro lado, que sin haber tantísima información en el mercado sobre un tema tan específico y no habiendo tenido un framework de financiamiento verde antes, se dedicó específicamente a desarrollar un framework para financiar la economía azul en Ecuador, que es importantísima y que tiene gran potencial en el tema particularmente de acuacultura y de pesca. Y con esto termino, muchas gracias.